Gracias. Permitime, Débora, sumamos a Juan Manuel López, sé que ya en un segundito te liberamos, pero es importante tu mirada y la conversación, porque Juan Manuel López de la coalición cívica fue quien hizo o quien estuvo en la denuncia, ¿no? Hablamos de la dimensión jurídica del asunto, escandalosa, por cierto, contra el kirchnerismo, y Juan Manuel tiene un recordatorio. ¿Qué tal, Juan Manuel? Gracias por estar. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola. La denuncia la hizo Carrió, empezó en el 2006, la amplió, ni bien se expropió la compañía, pero antes había denunciado la compra por parte del grupo Eskenazi del 25% de YPF en el año 2008, que fue una compra fraudulenta donde atrás de Eskenazi estaba el matrimonio Kirchner. Contá ese aspecto. No Contá ese aspecto, a mí me parece importante, sobre todo para la gente que sigue el programa. Claro, acá nos está demandando en Estados Unidos un fondo que se llama Buford, que en realidad representa los derechos litigiosos, es decir, la contienda que la familia Eskenazi tenía contra el Estado argentino. Ellos compraron el 25% de YPF sin dinero en el año 2008, y eso Carrió lo denunció, le tocó la causa al doctor Ariel Lijo, que nunca hizo nada, que tiene la causa abierta, pero nunca llamó a nadie a indagatoria, ni a Kicillof, como dice Milei ahora, pero tampoco a los Eskenazi, tampoco a los Kirchner. Bueno, y lo compraron con préstamo de bancos que iban a recibir el pago. Con un préstamo de banco que iban a recibir el pago con las propias ganancias de la compañía. En realidad fue un apriete de Kirchner a Repsol para quedarse con el 25% de YPF. Eso, que después lo expropia Kicillof y Cristina Kirchner en el año 2012, es lo que hoy nos está demandando un fondo que representa a los Eskenazi. Tal es así que de esta plata que se van a quedar, que van a recuperar, hay una parte que vuelve directamente a esa familia, según lo que ha trascendido hasta Ellos ahora. Dicen que nunca litigaron contra la Argentina. Perdón, que te digo para darle la... Ellos dicen que nunca litigaron contra Argentina, pero quienes compraron las acciones que ellos tenían, Woodford, etcétera, fueron los que siguieron adelante, ¿no? Con las acciones y la justicia que le da la razón, además. Exactamente, son los que ahora nos están costando esta suma de dinero, que hay que seguir defendiéndose. Yo escuchaba al inversionista, pero esto no es una cuestión solamente de inversiones. El Estado argentino se tiene que seguir defendiendo en los tribunales de Nueva York, en la alzada, en la propia Corte Suprema Americana. Además, tiene que establecer una defensa diplomática. En otras oportunidades, el propio gobierno norteamericano se presentó en la causa de Estados Unidos para que el Estado argentino no pierda. Ahora es no solo el Estado argentino, sino que la compañía YPF la que va a caer. Acá hay una ley argentina que se está violando porque no se puede disponer, hay varias en realidad leyes argentinas, porque no se puede confundir empresa, por más que el Estado argentino tenga el 51% de las acciones, con la administración, es decir, con el gobierno argentino. Hay mucha defensa todavía para hacer, y me parece que el presidente Milei solamente lo mete en la campaña hablando de Kicillof, cuando tiene que hablar de mucho más y tiene que tener una diplomacia mucho mejor, sino una defensa técnica muy buena en los Estados Unidos. Hablando de la defensa técnica, tengo una duda, Juan Manuel, porque mucho se dijo que había que ofrecer una garantía, eso fue en los primeros meses del gobierno del presidente Milei, y que no haberlo hecho precipitó un poco las decisiones jurídicas. No sé si esto es correcto. No lo sé, no sé si había que ofrecer una garantía. Me parece que nosotros tenemos que, insisto, esto es un problema grande, pero tenemos que seguir defendiéndonos. Igual eso nos cuesta mucho dinero, ¿no? Porque digo, los estudios, más allá del tema de fondo, que son los 16.000 millones, esto cuesta dinero al Estado argentino por los estudios jurídicos tan importantes que tenemos que poner para defender los intereses de YPF y del país. Sí, pero lamentablemente en estos casos hay que tener los mejores estudios, y si hay que pagar un dinero, hay que pagarlo, porque 16.000 millones de dólares es algo que el Estado argentino no puede afrontar. O sea, los argentinos no podemos. Estamos con reservas del Banco Central que son una deuda con el Fondo Monetario, imagínense. Claro. Y que de a poco se va saneando ese balance, pero no acumulamos reservas. El Estado argentino está fundido. En ese sentido, Milei tiene razón de que no hay plata, pero tiene que tomar esto como un tema de Estado, no hacer política con esto,
hay que decir de Kicillof lo que haya que decir, pero hay que reforzar la defensa técnica en Nueva York y hay que, insisto, reforzar la defensa diplomática, porque acá hay principios internacionales de no intromisión que yo creo que la jueza Presca también se está excediendo. Porque en algún momento había un argumento, Juan Manuel, que era que el origen había sido una maniobra fraudulenta, este principio de compra de acción, etcétera, etcétera, donde los Kirchner participaron y que eso, obviamente, el inicio, digamos, el huevo de la serpiente, ¿no? O el fruto del árbol envenenado era el que había dado origen a la maniobra. Si el juez dijo tomara alguna medida, aunque sea una medida tarde, pero de las primeras que hay que tomar en un expediente judicial, que es un llamado a indagatoria a los acusados, a los máximos responsables. Y ahí se delimitara bien la acusación de compra fraudulenta por parte de los Eskenazi, que son los que están representados en Nueva York por el Fondo Buford, y el juzgado del hijo o la Cancillería Argentina presentaran esta defensa, yo creo que tendríamos mucho más argumentos para defendernos en Nueva York. Acá hay que, insisto, ser muy serios. Si el Congreso argentino tiene que intervenir de alguna manera, estamos para intervenir, pero tiene que haber justicia y hay que cuidar el patrimonio público. Las dos cosas tienen que ocurrir al mismo tiempo. Y yo agradezco a Carrió que mantuvo esta denuncia viva tantos años, pero me da mucha bronca que el juez Lijo no haya hecho nada hasta ahora. Paula Rossi, acá te quería preguntar, vos decías, el Congreso tiene que intervenir, que intervenga. ¿A través de qué mecanismos, qué instancias tiene el Congreso de la Nación como para poder ayudar a la Argentina en esta situación judicial? Bueno, tal vez presentándose con alguna declaración que pueda acompañar la defensa técnica argentina. Hay que pensar bien alguna estrategia. Siempre las resoluciones por amplia mayoría o por unanimidad, explicando que la compañía está separada del Estado argentino, que en fin, que hay una causa judicial en trámite. Hay que pensar, yo digo, estamos a disposición para pensar todas las defensas posibles. ¿Y hablabas de un principio de no intromisión que podría no estar respetado en este fallo? Yo creo que la jueza se excede al disponer de las acciones de la compañía. Sí, me parece que ahí ya es una compañía con capital mayoritario en manos del Estado argentino, pero es una compañía privada que se tiene que manejar como una empresa privada, que tiene accionistas privados que cotizan en la bolsa de Nueva York. Es decir, que debe regirse por las reglas del derecho privado y que está separada del Estado argentino. El gobierno muchas veces se confunde, este gobierno y los anteriores. Ya dicen, subo o bajo el precio de la nafta a través de YPF y fomentan la teoría del alter ego que aduce y que esgrime el Fondo Buford en Nueva York. Acá lo que tiene que tener claro todos es que YPF tendrá el 51% en manos del Estado, pero es una compañía privada, a la que no le podemos dar instrucciones. Está claro. Nadie, ninguno de los gobiernos. Sí, haciendo era lo correcto. Bueno, evidentemente. Había que argumentar mucho para explicar por qué. Era una época complicada en posicionamientos ideológicos. Sí. O sea, el kirchnerismo, la verdad que le corría y psicopateaba a casi toda la clase política. Me acuerdo en la coalición cívica tuvimos una gran discusión. Estensoro estuvo ausente, en ese momento era senadora nuestra, después tuvimos algunos inconvenientes y se fue del partido, pero la corría la historia de su padre, por ejemplo, que había presidido YPF en algún momento. Claro. Nosotros, Carrió tenía su propio dictamen y no todo el bloque la quería acompañar, el dictamen era hacer la denuncia penal, ampliar la denuncia penal que ya habíamos hecho. Ahora, Juan Manuel, vos recordás que no se investigó la parte de los Eskenazi, lo recordó Lisa Carrió aquí también el otro día, creo que con Joaquín Morales Solá. Y yo te voy a contar que el juez Marcelo Martínez Di Giorgi estuvo a punto de procesar a Cristina Fernández por espionaje ilegal, porque cuando Bonadío, en el marco de las otras causas, allana el domicilio de Cristina Fernández, se encuentra una carpeta, varias carpetas había una con información sobre Miguel Ángel Toma, por ejemplo, y otra que recuerdo, porque pude acceder a parte de ese material a través de fuentes judiciales, de Antonio Brufó, ¿no? ¿Te acordás que había una desgrabación de una conversación que fue encontrada en la casa de Cristina Kirchner? Ella, según fuentes judiciales también, había violado la ley de inteligencia
y había realizado tareas de espionaje ilegal. Bueno, eso nunca ocurrió, pero para que entendamos cómo esto también tiene partes que no fueron investigadas a fondo, ¿no? Claro, el kirchnerismo ahora se queja de algunas cosas y fue duro, aplicaba los servicios de inteligencia, los organismos fiscales, los organismos de control, espiaba, apretaba, para lograr cada uno de sus cometidos, no solo te tiraba el Estado encima. Por eso a veces cuando hacemos algunas críticas a este gobierno, hay que tomárselas muy en serio, por más que no sea exactamente igual, porque cuando hay gente que está en el poder, empieza a correr los límites, y cada medida que va corriendo sus propios límites, va tomando decisiones o haciendo, claro, digamos, algunas maniobras que son peligrosas. O sea, claro, nosotros nos salvamos claro, en serio de ser Venezuela cuando ganó Cambiemos en el 2015 por un punto en un balotaje. Y no tomamos dimensión de a dónde íbamos. Totalmente. Podría haber sido todo mucho peor. Totalmente. Bueno, acá el diputado Acef dice que en 2012 votó en contra, ¿no? Nos ve mucha gente. No, bueno, pero hay una lista enorme, sí, imagínate, sí, claro, tenemos claro, senadores y diputados, acaba de llegar, la pusimos, ahora vamos a ir repasando, está bien, después ¿no? repasamos, Para ver claro, los votos claro, negativos. Totalmente. Claro. Bueno, por las dudas, ¿no? Brufó era el presidente de la entonces Repsol La YPF, Repsol. ¿no? Claro, para ver cómo funcionaba todo esa operación. Sí, que acuerdan, insisto, Sí. con Kirchner venderle el 25% Ok. a esta familia que eran los dueños del Banco de Santa Cruz, Claro. que había sido privatizado por Kirchner gobernador, que después Zanini Ahí estuvo de cajero ocupó un Lázaro cargo en Báez, ese directorio de ese banco. por ejemplo, ¿no? Todo tiene que ver con todo, diría Cristina Kirchner, y tienen que ver los fondos de Santa Cruz también, que aparentemente fueron la Por garantía eso, de esta compra fraudulenta. eso recordamos Pero con insisto, Débora. hay una oportunidad de hacer justicia en Comodoro Pi y el juez dijo, espero que avance. Muchas gracias, Juan Manuel, por el contacto, y Débora, perdón la demora. Gracias, no, por Gracias favor, también me por quedo estos viéndolos. minutos.